verdades en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti que en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. El Señor te va a levantar, confía en Él, descansa en Él. El Señor te va a dar nuevas fuerzas. Cuando tú ya no las tengas, Él te la va a multiplicar. Créelo. Amén. Pueden sentarse. Mientras los niños van saliendo, os ruego que vosotros vayáis buscando en Hechos capítulo 18 los versículos del 1 al 17. Hechos 18 del 1 al 17. No sé lo que pasa con el mensaje de esta mañana, la verdad.
¿Tenéis las hojitas? No, se estropeó la impresora. ¿No tendréis presentación tampoco? Se me quedó en casa. Algo está pasando. Por eso tenéis que poner una atención especial a lo que vais a escuchar. Quizás las últimas palabras que dijo Pedraz aquí, de que el Señor nos va a levantar, lo último que hemos cantado, es necesario tenerlo en cuenta cuando escuchamos este mensaje. Yo le he dado como título, Cuando quieres rendirte. No sé si alguno de vosotros se lo ha planteado alguna vez, de rendirse, de dejarse estar, dejarse caer. Pero es un planteamiento muy normal, es muy humano. A mí, por ejemplo, me gusta ser pastor. Me gusta. Sin embargo, hay días en los que desearía poder desconectar. Es decir, tener un trabajo en el que yo voy a la empresa, después de 8 horas suelto y me voy a casa y ya está todo listo, ¿no? Y me puedo olvidar de todo. Y no es que me esté quejando, ni mucho menos. Yo comparto esto porque hay momentos en los que todos nos desanimamos frente a las tareas que estamos llamados a hacer. Y yo creo que precisamente en Hechos 18 descubrimos uno de esos momentos extraordinarios en los que el apóstol Pablo estaba desanimado. Pablo había estado en Antioquía, ahora había llegado a Corinto, se había separado de Bernabé, un verdadero hermano mayor, un consolador. En Filipos había estado en la cárcel, en Tesalónica le habían lanzado una turba contra él, por lo que tuvo que esconderse. Berea y Atenas habían sido más tranquilas, pero como siempre también estaba allí la lucha intelectual y la lucha espiritual, el estar siempre argumentando frente a gente que se te resiste, que no quiere creer lo que tú les dices. Corinto era una ciudad muy secularizada. Debido a su ubicación, era un centro de actividad muy interesante. La gente atravesaba Corinto para ir al norte y cruzaban por allí para ir al oeste. Corinto era una ciudad muy cosmopolita por ser ese nudo de comunicaciones del imperio. Por allí pasaban cantidades ingentes de bienes que eran transportados de aquí para allá. Había personas en aquella ciudad de todas las razas, de todos los niveles de ingresos, de cualquier estatus social que te puedas imaginar. Había magnates ricos, había trabajadores que apenas si llegaban a fin de mes, incontables esclavos. Corinto era también conocido como una cloaca moral. Era una verdadera cloaca. Aquella ciudad era el centro del culto a la diosa Afrodita. Algunos la conocen como la diosa Venus, es decir, la diosa del amor. El templo de Afrodita era en aquel entonces una de las bellezas arquitectónicas del mundo. Un registro histórico nos cuenta de que hubo allí sirviendo en aquel templo 10.000 prostitutas sagradas. ¿Os lo podéis imaginar lo que eso generaba? En esos días llamar a una persona Corinto, tú eres un Corinto, pareces una Corinta, era equivalente a decirle a alguien eres un pervertido o eres una pervertida. Eso era ser Corinto. Hace poco tuve una charla en la que me dijeron que eso de estar quemado es tan peligroso porque él o la afectada misma o mismo no lo nota. Sigue funcionando, pero sus fuerzas están ya en la reserva, si es que le quedan algunas. Y eso pasa en los trabajos, pasa en los matrimonios e incluso en las iglesias. Yo creo que cuando Pablo llegó a Corinto estaba desanimado, estaba agotado. En ninguna parte leemos directamente que Pablo estuviese hecho polvo. No hay una palabra específica que nos diga que Pablo estaba, como estoy diciendo, desalentado,
pero todos los signos están ahí. El apóstol había estado en la cárcel, lo habían apedreado, le habían dado una paliza, lo habían dejado por muerto, lo habían llevado ante los jueces, habían abusado con él, había tenido lucha espiritual, llevaba la carga de las iglesias. Ese tipo de cosas, oye, pueden cargar a una persona, realmente. Seas consciente o no lo seas, solo se necesita suficiente tiempo. Y además, yo me imagino que el apóstol Pablo, además de todo eso, estaba ya físicamente bastante exhausto. En los versículos 9 y 10 de este texto, durante la noche, el Señor le habla a Pablo y le dice en una visión, escuchad, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente, o tengo un gran pueblo en esta ciudad. Dios le dice que no tenga miedo. El miedo es la primera señal del estrés, del desánimo, de la depresión, de la ansiedad. Y le dice, no te dejes ir, no dejes de predicar. Yo creo que esta orden de parte del mismísimo Señor nos deja más que claro que Pablo realmente estaba en las últimas, estaba agotado, desanimado, temeroso de generar otra vez más hostilidades con la carne emocional y espiritual, como se dice, en carne viva. Con esas perspectivas, cualquiera se desanima. No era un hombre de los grandes números y le habían zurrado por todas partes. Él venía justo de Atenas, la capital cultural de aquella época. Atenas era la Sorbonne, la Harvard, la Yale, la Salamanca de aquel tiempo, ¿verdad? Los resultados de su ministerio en aquella ciudad habían sido frustrantes. En Hechos 17:34 se nos dice que como resultado de su tiempo, de su ministerio en Atenas, algunos creyeron, y entre ellos una mujer que se llamaba Dámaris. Es razonable concluir que Pablo se desanimó por la pobre respuesta a su entrega y trabajo en Atenas. Predicó, enseñó, razonó y vio unos resultados exiguos, mínimos. El hecho de que Pablo dejara Atenas antes de que Silas y Timoteo lo alcanzaran puede ser otro indicador de su desánimo. Cuando uno está desanimado, lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿cómo se llama eso? Rajarte, irte, cortar, dejar las cosas atrás, ¿verdad? En un cabreo matrimonial muchas veces lo que hace el hombre es dar un portazo e irse. Mejor dejar a la fiera detrás, irse a otra parte. En el trabajo, si muchos pudieran, huirían, se irían. Eso de dejar el problema atrás es lo primero. Mira, si tú pones tu corazón en algo, en lo que sea, y no funciona tan bien como esperabas, es muy fácil desanimarse. Tú le dedicas trabajo, horas e ilusiones a prepararte para algo y nadie aparece, pues oye, es desalentador. Si estás entusiasmado con un programa en particular, con algo que tú estás haciendo y no hay resultados, no funciona como esperabas, es fácil desanimarse. Mira, ese libro que has leído acerca del matrimonio, ¿vale? Pero tu esposo ni fu ni fa. Es frustrante. Ese libro que has leído sobre cómo educar a tus hijos en la fe, y miras a tu hijo o a tu hija de 14 o 15 años y nada cambia. Y esas oraciones que tú estás ahí día tras día, día tras día, y da la impresión de que se estrellan en el techo de tu habitación, o aquel mensaje que tuvo que haberlo tocado a él. Tuvo que haberlo tocado a él. A ella no, claro, ¿no? Pero le entró por un oído y le salió por el otro. Esa lucha que tú
estás sosteniendo todos los días contigo mismo sin que parezcas avanzar ni un milímetro, sin victoria y sin perspectivas de ganar, desanimarse es muy fácil. La cuestión es que cuando estamos desanimados, tendemos muchas veces a sacar falsas conclusiones. Creemos que somos un fracaso, o quizás él o ella o el otro es un desastre. Podemos sentir que obviamente somos la persona equivocada para un trabajo. Nos preguntamos, ¿qué narices está pasando conmigo? Y llegamos a sentirnos confundidos, avergonzados y derrotados. Cuando uno acaba desanimado por la razón o la cuestión que sea, uno acaba drenado, seco. Parece que la vida se te va, que ya no hay energía para nada. En el caso de Pablo y de muchos que están en medio de una lucha personal, tenemos que añadirle el hecho de la soledad personal. Pablo había estado en Atenas solo. Timoteo y Silas estaban trabajando o acabando un trabajo en Filipos. El desánimo mezclado con la soledad puede ser una combinación letal. Y es una de las cosas que lleva a mucha gente al suicidio. Están desanimados, no ven un horizonte, no ven una salida y encima solos, sin nadie que les eche una mano. Cuando estás solo tienes una tendencia a perder la perspectiva y entonces los problemas que tienes se convierten en mucho más grandes de lo que realmente son. No por casualidad leemos en Eclesiastés 4 del 10 al 12 estas palabras. Dice que más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Queridos, el enemigo de nuestras almas es un maestro proyectando sombras. Con una mano te puede crear unas sombras que parecen monstruos y parecen bichos gigantes y amenazas de todos tipos. Pero es una proyección, solo son sombras. Yo como pastor he tenido la posibilidad de ayudar a más de uno a reconocer eso, y cuando se dan cuenta de que no hay un gigante así, sino que son sombras, hay gente que incluso se echa a reír. Por eso la soledad, cuando tú estás encarando un momento de desánimo, es la peor consejera que tú puedas tener, porque tú pierdes la perspectiva. Ya no sabes lo que es real, lo que no, lo que está arriba y lo que está abajo, lo que es cierto y lo que no es cierto. La soledad te hace perder la perspectiva. Ahora, el apóstol no solamente tenía ese desánimo, esa soledad, sino que también vemos que está sometido a presiones financieras. Eso nosotros no lo conocemos aquí, ¿verdad? ¿Quién tiene presiones financieras de vosotros? Nadie, ¿ves? Ninguna mano se levanta. Ya, pero hay unas sonrisas que están diciendo muchas cosas. En 2 Corintios 11:9, él mismo dice en referencia a su entrada en Atenas: cuando estuve entre vosotros y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Pablo prefería no comer que ser una carga para nadie. Llegó a Corinto antes de que Timoteo y Silas llegaran a Macedonia, y ahí él va a recibir en su momento una ofrenda de Filipos. Fijaos que lo primero que hizo Pablo cuando vino a Corinto fue buscar un trabajo. Trabajó con Aquila y Priscila en su taller de fabricación de carpas, y Pablo nunca se quejó de dinero, pero todos sabemos lo estresante que puede ser el estrés financiero en la vida, ¿verdad? Deudas. ¿Quién tiene deudas? Venga, manitas. Pues voy a hablar con los otros, porque si no tenéis deudas, a mí me gustaría hablar así, ¿no? Deudas. No llegar a fin de mes, no poder pagar otra vez esa dichosa letra que al segundo mes nos viene del banco ya con la amenaza de que nos van a echar encima,
al mismísimo presidente. Es tremendo. El estrés financiero es algo tremendo. El pago de los créditos, necesidades que se quedan descubiertas, 1000 cosas que estresan como aún no está escrito. En Mateo 18, 24 y siguientes, se le presenta a uno que le debe a un rey 10,000 talentos y entonces este no puede pagar y el rey dice, pues vended a su esposa, a sus hijos y todo eso a ver cuánto de esa deuda. Así son los bancos hoy en día. Así son los bancos hoy en día. La gota que pudo haber colmado el vaso de Pablo no solamente es la necesidad también financiera, sino el rechazo que estaba experimentando. Nuestro texto nos dice que el apóstol se pasaba todos los sábados en la sinagoga tratando de razonar con la gente, y dice el versículo 6 que la gente allí en la sinagoga se le oponía y que incluso lo agredían verbalmente, que lo insultaban o que blasfemaban. Una vez más, Pablo es rechazado por su propia gente. Queridos, el rechazo es tremendo, ¿no? Yo leí un artículo en un periódico que informaba que ciertos científicos descubrieron que el rechazo se registra en nuestro cerebro como un dolor físico. Cuando tú le dices a tu mujer qué gorda estás, no es para echarse a reír, porque se siente rechazada. Eso duele. Qué fea eres. Terrible. Marido mío, ¿cómo hueles? Tú no eres capaz de sostener a esta familia porque eres un bebé. Tengo que criarte. ¿Sabéis vosotros lo que eso significa? Eso es un rechazo de plano. Eso es un dolor que anida ahí en lo más profundo. Y tenemos aquí a Pablo con todos los problemas que os estoy diciendo y se van añadiendo. Cada vez parece que es peor. Si sumamos todas estas cosas, soledad, malas finanzas, rechazo, pocos resultados, agotamiento, es fácil ver por qué Pablo se sintió profundamente desanimado. Y yo me pregunto si Pablo está comenzando aquí a cuestionarse si debería de dejar el ministerio. Francamente, queridos, hay muchos pastores y obreros cristianos que les va como a Pablo, enfrentando críticas constantes, incluso de las personas a las que sirven. Cobran poco o nada, pero los feligreses generalmente piensan que les pagan demasiado. Les resulta complicadísimo tener verdaderos amigos en la iglesia. Trabajan sin descanso y parece que no llegan a ninguna parte. Hablad con la mayoría de ellos. Y sabemos muy bien, y algunos por propia experiencia, que esto no le ocurre solo a los que están en el ministerio cristiano. Tal vez tú has estado tratando de llevar adelante un negocio con honestidad, con integridad, pero el que se lleva los parabienes es el que engaña y el que miente. Tal vez has estado trabajando duro haciendo las cosas que nadie más hace, pero te pasan por alto para un ascenso. Tal vez has puesto tu corazón y alma en un negocio o proyecto, pero parece que no va a ninguna parte. Quizás estás desanimada porque estás sola. Quizás has hecho todo lo que está en tu mano para mejorar esa situación concreta y tan dolorosa, pero no ves que nada avance ni un milímetro. Tal vez estás desanimada porque no puedes permitirte lo que otros se permiten tranquilamente. Quizás te estés preguntando por qué Dios no te bendice, y si es así, entiende o entenderás quizás cómo se sintió Pablo. Vemos a este apóstol de Jesucristo al borde de la navaja. Está a punto de caer, y yo creo que más de uno aquí está entendiendo bien lo que yo estoy diciendo. En respuesta al profundo desánimo del apóstol Pablo, vemos cómo Dios actúa y entonces provee en esta situación de una serie de cosas. En este texto lo tenemos todo muy junto, como si todo viniera de golpe, pero yo no creo que Pablo lo experimentase así, sino que Dios le fue dando poco a poco y lo fue ministrando, y es lo que nosotros quizás también podamos clamar a Dios y podamos esperar que Dios nos lo dé. En primer lugar,
Dios le da buenos amigos. Dios no solamente le trae por fin a Silas y a Timoteo para estar con Pablo y compartir las cargas con él, sino que también le proporciona grandes nuevos amigos, que son Aquila y Priscila. Ellos se convirtieron en compañeros de trabajo de Pablo, y cuando el apóstol sentía que ya no podía soportar más la carga, Dios le regaló amigos para ayudarlo a sobrellevar esa carga. Queridos, no podemos subestimar la fuerza que proviene de un buen amigo, y tampoco debemos de mirar tanto a tierra que no veamos las posibilidades de amistad que Dios nos trae a la vida. Mira a tu alrededor, por favor, mira a tu alrededor. Quizás encuentres aquí una persona, pero mira para atrás también, Quizás encuentres aquí a una persona que va a ayudarte a sobrellevar esa carga que tú solo no puedes. Una persona que va a orar por ti, que va a orar contigo. No te empecines en lo perdido, sino espera en lo que va a venir. Y los cristianos, si andamos con Dios, queridos, sabemos que el futuro va a ser mejor que el presente. Dios le da nuevos amigos, pero también una ayuda oportuna. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Filipo, trajeron con ellos una generosa ofrenda de la iglesia. Este regalo levantó parte de la carga de los hombros de Pablo. El regalo hizo posible que Pablo dedicase todo su tiempo a la predicación y a la enseñanza, sin tener que preocuparse por cómo Dios cubriría sus necesidades. Mira, Dios cubre tus necesidades. Créelo, en el momento oportuno Dios lo va a hacer. Y aquí en la iglesia tendríamos cientos de testimonios de que en ese momento donde ya parecía que no, Dios lo hizo. Y tú dices, opla, mira, otra vez, y Dios lo hizo. El versículo 8 nos dice: Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Dios le da aliento por medio de fruto. Él ve fruto. El ministerio de Pablo en Corinto comenzó a dar sus frutos. Aquí vemos que el principal de la sinagoga llega a la fe en Cristo. No hay nada que energice tan eficazmente como ver resultados positivos de tu trabajo, de tus intentos, de tus luchas en pro de lo bueno que tú estás persiguiendo. Hombre, mujer, da un paso hacia tu marido, da un paso hacia tu esposa, da un paso hacia tu hijo, da un paso hacia tu padre. Dale una victoria. Eso le va a dar una fuerza tremenda. Y luego Pablo recibe un mensaje personal. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10. Dios le habla a Pablo de una forma personal. Le dice una palabra que Pablo necesita. Versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No tengas miedo, no temas. ¿Sabéis que este es uno de los mandamientos más comunes en toda la Biblia? ¿Por qué? Fijaos, 79 veces nos dice la Biblia que no tengamos miedo. Los que venís del extranjero y habéis aterrizado aquí en España, ¿a qué el miedo os ha acompañado? ¿Qué me va a esperar ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a...? Y la legalidad y tal, y los papeles. Cuando tú estás en un matrimonio complicado, miedo. Cuando no tienes un matrimonio, miedo. Es decir, es que no tenemos remedio. Estamos casados y tenemos miedo. Queremos casarnos y tenemos miedo. Llegamos, tenemos miedo. Nos vamos, tenemos miedo. Por eso en la Biblia 79 veces Dios nos dice que no tengamos miedo. El miedo es una forma de depresión, algo acotada. Es el primer paso hacia la ansiedad. Y seamos honestos, la mayoría
de las veces no nos ayuda mucho cuando alguien nos dice, no te preocupes, ¿verdad? Tranquilo. Esas palabras parecen huecas y vacías porque cuando alguien nos dice eso, sabemos exactamente que no entienden la situación. Si entendieran la situación, pensamos, sí que se preocuparían y tendrían miedo. Y no me dirían, tú tranquilo, que no pasa nada. No. Pero es diferente cuando Dios dice estas palabras. Cuando Dios nos dice que no nos preocupemos, lo que Él está diciendo es, oye, no te preocupes, yo tengo el control. Yo soy el que tiene aquí el control. Cuando Él dice, no temas, Él nos está diciendo que Él nos va a proteger. Y le dice a Pablo, mira, Pablo, sigue hablando, no estés en silencio, no te des por vencido. Y yo creo que es interesante que a pesar de que Pablo estaba desanimado, seguía haciendo lo que se suponía que tenía que hacer. Él continuó hablando y razonando en la sinagoga, fue obediente, incluso cuando su corazón no estaba completamente convencido. Pablo siguió fiel aunque tenía ganas de dejarlo. Y eso es en tu situación exactamente lo mismo. Sigue adelante, no lo dejes. Lucha por lo que tú sabes que es lo que el Señor puso en tus manos. Sigue. Yo estoy contigo, dice, nadie te hará daño. Estas son buenas palabras y podemos enfrentar cualquier cosa si Dios está de nuestro lado. No hay oponente que pueda vencer al Señor. Entonces, cuando caminamos con Él, no importa en la tormenta que nos tengamos que meter o en la que estemos metidos, el Señor está con nosotros. Y si lo tenemos a Él, lo hemos cantado estas últimas semanas un par de veces, si te tengo a ti, ¿no? ¿Cómo era? No me falta nada si te tengo a ti, ¿verdad? ¿Quién lo puede cantar? No me falta nada. Sí, yo pensaba que mejor sería, no me falta nada si me tienes a mí. Porque una cosa es nosotros tener a Dios y otra cosa es que Dios nos tenga a nosotros. Yo prefiero el segundo modelo, que Dios me tenga a mí, ¿verdad? Dios no siempre nos va a dar aquí la promesa que le dio a Pablo de que nadie nos dañará. A veces lo hace. En última instancia, sin embargo, nadie puede dañarnos porque nadie nos va a poder separar de su amor. Pueden matar el cuerpo, pero no nos pueden quitar la vida porque estamos seguros en Cristo. Dios ha prometido que Él está usando cada situación para su propósito. Entonces, en sus manos estamos segurísimos. Y mira lo que el Señor le dijo a Pablo, no estás tan solo como piensas. Dios le dijo a Pablo que había muchas personas de Dios en aquella ciudad. Él no debía de hacerle caso al juego de sombras del enemigo. No le hagas caso, querido, querida. Mira, una de las cosas es que cualquier pastor, cualquier persona espiritual tiene luchas, tiene tus luchas, tiene las mismas luchas que tú, tiene las mismas tentaciones que tú. No estás solo, no estás sola. A todos nos pasa lo mismo y todos tenemos que bregar con el Señor, luchar contra nuestro pecado, luchar de buscar al Señor, de buscar la santidad. Entonces, continúa adelante. Dios le dice a él que le va a dar fruto por lo que él está haciendo. Y mirad que había tenido mucha briega, mucha lucha, sin fruto. Y Dios le dice, continúa que yo te voy a dar fruto. No te detengas, hermano, hermana. Si estás haciendo algo bueno, continúa adelante, lucha por eso, que el Señor en su momento va a darte fruto. Hay una respuesta que se puede dar aquí. Hay varias respuestas que podemos dar cuando queremos rendirnos en base a esta historia. Es decir, frente al hecho de nuestras luchas cotidianas, que las hay, y frente al hecho de que nuestro Padre nos ayuda, que lo hace. Primero, no te sorprendas. No te sorprendas si te desanimas. Desanimarse no es pecado. No es pecado. A lo largo de la Biblia verás que muchas personas de Dios se desanimaron. David se desanimó. Elías se desanimó. Y Pablo, como acabamos de ver, también se desanimó. Piénsalo, mira, ¿tú no crees que hubo días en que Noé se planteara dejar de talar árboles?
Durante 100 años, ¿tú crees que él todas las mañanas salía? Venga, un año y otro año y otro año. Y cada vez el pobrecito más viejo. Venga, vaya. ¿Cómo no se iba a desanimar? ¿Cómo no tiró el hacha alguna vez y dijo, venga, que lo tale otro? Moisés y Aarón, hartos de Israel hasta más encima de la coronilla, caminando por el polvo del desierto. ¿No creéis vosotros que ellos pensaron en más de una ocasión, mira, nos rendimos, vamos a ver, vamos a la oficina, ahí no sé ni cuál oficina es, pero les pedimos la renta, a ver lo que nos queda, y nos retiramos a Saba, a ver a la reina? ¿No creéis que ellos se desanimaron? ¿De verdad crees que Ezequiel y Jeremías estaban siempre encantados de las visiones que veían? ¿Y qué me dices de Jonás? ¿Y tú crees que los discípulos no se desanimaron y los apóstoles cuando veían cómo la gente respondía? Es desalentador cuando la gente te habla y están siempre enfocando los problemas y nunca las victorias. Es desalentador cuando la gente a las que tú sirves insisten en mantener su cristianismo bajo mínimos. Es desalentador hacer lo mejor que puedes y sentir que no se enteran. Es desalentador cuando oras y la respuesta que tú quieres no llega. Es desalentador cuando para escuchar un comentario positivo tienes que aguantar 13 negativos. 13. La vida tiene momentos desalentadores y tristes, pero, y me repito, no es un pecado andar por los suelos y estar desanimado. Segundo, debemos recordar que el Señor provee para su pueblo. Dios nunca perdió de vista a Pablo. Dios tampoco te ha perdido de vista a ti. Escucha, nunca. Dios nunca te ha perdido de vista a ti. Una tribu de nativos americanos, no sé si has escuchado esta historia, tenía una práctica única para entrenar a sus jóvenes guerreros. En la noche del 13º cumpleaños de un niño, lo dejaban en lo más profundo de un bosque y tenía que pasar la noche entera solo allí. Hasta entonces a los niños los cuidaban muchísimo. Nunca había estado separado de la seguridad de su familia y tribu, pero esa noche en concreto le vendaban los ojos y lo llevaban lejos. Cuando se quitaba la venda, estaba ya de noche en medio del bosque más espeso, solo toda la noche. Imagínate, cuando una ramita se rompía, él ya veía que un grizzly se le echaba encima. Probablemente visualizaba eso. Cada vez que un animal aullaba, yo creo que pensaría que un lobo se le iba a lanzar encima. Cada vez que soplaba el viento, escuchaba sonidos siniestros. Yo creo que era una noche aterradora. ¿Quién de vosotros haría algo así? De dejar a su hijo en medio del bosque, en lo más profundo, para que se endurezca, ¿no? Después de lo que parecería una eternidad, los primeros rayos del sol comenzaban a irrumpir en el interior del bosque y el niño empezaba a ver cosas, flores, árboles, el contorno del camino, y luego, para su asombro total, descubría la figura de un hombre parado a pocos metros de distancia, armado con un arco y una flecha. Era el padre del niño, que había pasado toda la noche allí cuidándolo. ¿Cómo vamos nosotros a creer que Dios nos deja solos? ¿Cómo vamos a desconfiar de esa manera? El Señor está ahí para ti, por ti, contigo, de tu parte, a tu favor. Es posible que el desánimo que sientes hoy sea porque estás en la oscuridad y tú oyes los sonidos de dolor, de pena, de tristeza, de desaliento, y tu corazón está cansado. Hermano, hermana, el Padre vigila tu vida y tu alma. Ten valor. Él no te ha abandonado. Él no te va a abandonar nunca. No es su estilo. Él no deja jamás a sus hijos. Él va a proveer para esa necesidad. Amén. Tercero, se nos recuerda que nuestra mayor necesidad en tiempos de desánimo y de lucha es una nueva perspectiva.
recuérdate, por favor, algunas verdades. Mira, lo primero, tú no eres un fracaso. Tú no eres un fracaso, tú no eres pobre, tú no eres inútil, Dios no se ha olvidado de ti. Y el rechazo que tú sientes a veces no significa que hayas hecho algo malo, puede significar que estés haciendo lo correcto y que la gente te rechace, pero la cuestión es que el Señor no te rechaza, el Señor no te rechaza. Y cuarto, este pasaje nos quiere animar a que nosotros animemos a los demás. Pablo sabía en su corazón que el Señor estaba con él, pero también necesitaba la ayuda, el apoyo, el ánimo de gente de carne y hueso, nariz y pescuezo, es decir, alguien de verdad. Necesitamos ayudarnos unos a otros. Cuando veas a alguien que está haciendo un buen trabajo, díselo. Busca maneras de expresar tu gratitud a tus padres, o a aquellos que sirven fielmente, o a aquellos que se parten el alma para que a ti te vaya mejor, o a aquellos que no dejan de luchar para mejorar una situación dada. No hay nada más frustrante, por ejemplo, para una madre que pasarse el día fuera de casa trabajando para sus hijos y al volver a casa que la hija le diga: "Y no me has comprado una chuche, y no tengo los tenis que tú sabes que necesito". Pero si viene muerta a casa, si ahora se va a poner a cocinar porque tú no tienes la entereza de cocinarle y de prepararle algo y encima le exiges, ten cuidado con tus críticas a quien quiera que sea. A veces criticamos como una forma de desafiar a la persona para que lo haga mejor, pero recuerda que esa crítica constante va a destruir el corazón de cualquiera. Y quinto, debemos mantenernos enfocados en nuestras bendiciones. Yo leí la leyenda de un hombre que encontró el granero de Satanás. Ahí Satanás tenía sus semillas preparadas para sembrarlas en el corazón humano. Y la que más tenía, la que tenía muchas variantes, era las semillas del desánimo, polivalentes, resistentes, para invierno, para verano, eran increíbles. Entonces, hablaron de esas semillas y le dijo: "Mira, puede crecer en cualquier corazón". Pero como lo interrogaban y tenía que decir la verdad, admitió a regañadientes que había un lugar donde esa semilla no podía prosperar. ¿Cuál es ese lugar?, le preguntaron, a lo que el enemigo respondió: en el corazón de una persona agradecida. A mí me enseñaron cuando era jovencito que cada vez que yo me levantaba por la mañana a orar, escribiera 10 cosas por las que le debía de dar las gracias al Señor. Y yo me las escribía. Eso te cambia, eso te transforma. Hay tanto que agradecerle al Señor. Tenemos que enfocarnos en las bendiciones que el Señor nos está dando cada día, cada día, cada día. Mira, hay un conjunto de preguntas muy buenas. Mira, a ver, de todos los que estáis aquí, levantad la mano, por favor, si es un sí. ¿Tienes una cama para dormir? Vale, muy bien. ¿Tienes suficiente para comer? Hay algunas mujeres no lo hacen. ¿Estáis adelgazando o qué pasa? ¿Tienes familia? ¡Qué maravilla! ¿Puedes ver, oír, paladear, tocar, saborear la vida? Oui, monsieur. Claro que sí. Y hay otro conjunto de preguntas aún mejores. A ver, manos arriba, no es un atraco. ¿Eres hijo del rey? Fíjate, fíjate. ¿Hay una mansión en el cielo preparada para ti? Y eso sin préstamos bancarios. Imagínate. ¿Tu pecado ha sido perdonado? Amén. ¿Hay un Salvador que te ama tanto que murió en tu lugar? Amén. ¿El Espíritu de Dios vive en ti? Amén. ¿Ha prometido Dios que va a compensar tu fidelidad aunque el mundo te rechace? Claro que sí, claro que sí. Es que es tremendo. Si tú no estás seguro acerca de las respuestas a estas preguntas, es posible que la verdadera fuente de tu problema sea que estás lejos de Dios.
La Biblia nos dice que podemos estar a bien con Dios si nosotros reconocemos nuestra rebelión y recibimos el perdón como un regalo que Dios nos da y la nueva vida que Él nos da por medio de Cristo. No podremos ganar la vida eterna. Tu esperanza es Jesús. Y quizás has estado huyendo de Él y tal vez es hora de que dejes de correr delante de Cristo y te vuelvas a casa, a los brazos del Padre. Y yo te animo a que recibas el regalo que solo Cristo te puede dar, el perdón, una nueva vida. Y yo te animo a que cuando acabe el mensaje tú le pidas a Dios perdón por tus pecados y le digas: Dios, yo quiero comenzar una vida contando de esa manera contigo. Yo siento decirlo, ¿no? Pero a mí me anima el hecho de que incluso Pablo se desanimó. Dios mío, menos mal. Yo me siento alentado porque su desánimo significa que no estoy solo con mis tristezas y con mis luchas en alguna ocasión. No estoy solo cuando quiero tirar la toalla. No soy deficiente cuando desearía tener los recursos para hacer lo que otros hacen. El desánimo es parte de la vida. La forma de luchar contra el desaliento es acercándonos al Señor, detenernos en los asuntos más importantes. Y yo te aconsejo a que busques amigos que viajen contigo. Amén.